La Segunda Guerra Mundial mostró al mundo una de las peores facetas de la humanidad. La brutalidad vivida en esos años dejó secuelas que aún no sanan del todo y que siguen siendo estudiadas. Uno de los crímenes más aberrantes y silenciados de aquel conflicto son las sistemáticas violaciones sufridas por las mujeres alemanas a manos de soldados soviéticos, norteamericanos y británicos. En este nuevo video de historia militar queremos echar luz sobre estos terribles hechos. Acompáñanos para descubrir todo lo que se sabe al respecto. Antes de comenzar, queremos advertirte que en este video hablaremos de crímenes sexuales realmente brutales, con cifras que pueden resultar impactantes. Si bien esa clase de situaciones son parte del horror de la guerra, preferimos advertirte de la dureza de estas historias. Aún así, te aseguramos que serán contadas con el respeto que merecen. Durante el último año de la Segunda Guerra Mundial, a medida que los aliados se aproximaban al corazón del Tercer Reich, se registraron cientos de miles de casos de violaciones a mujeres germanas. Los estudios posteriores indicaron que la gran mayoría de estos crímenes fueron cometidos por tropas soviéticas, aunque hay registros de soldados norteamericanos, británicos y franceses tomando parte en esos abusos. Por lo general, estos casos fueron silenciados y permanecieron como un secreto a voces durante casi todo el siglo XX. De acuerdo con el historiador Anthony Weber, cuyos libros fueron prohibidos en 2015 en algunas escuelas y universidades rusas, el NKVD, es decir, la policía secreta de la Unión Soviética, estaba al tanto de los hechos de violación, pero no hicieron mucho para evitar el comportamiento de los soldados. Usualmente eran las unidades de retaguardia las que cometieron la mayor cantidad de crímenes contra las mujeres alemanas. Estas acciones eran tomadas como un acto patriótico y fomentadas desde la propaganda. El escritor soviético Ilya Yerienburg escribió a los soldados: «Usen la fuerza y rompan el orgullo racial de las mujeres alemanas, tómenlas como su justo botín de guerra». Se desconoce el número exacto de mujeres alemanas que sufrieron algún tipo de abuso en manos de soldados soviéticos, pero algunas fuentes estiman que la cifra puede rondar los cientos de miles. Otros, más pesimistas, acercan el número a los 2 millones. Durante la Segunda Guerra, los primeros registros de ataques sexuales dentro de territorio alemán se remontan al 21 de octubre de 1944, cuando tropas del Ejército Rojo cruzaron el río Angrapa en la frontera entre Alemania y Polonia. Ese mismo día, los soviéticos llevaron a cabo la masacre de Nemensdorf, en la cual murieron 71 personas, muchas de ellas mujeres que antes de ser fusiladas sufrieron todo tipo de vejaciones. Uno de los datos más aberrantes fue brindado por el historiador William Hitchcock. De acuerdo con sus investigaciones, en muchos casos las mujeres sufrían más de un ataque. En los casos más severos, podrían ser víctimas de hasta 70 abusos en un periodo de tiempo muy corto, causando embarazos no deseados y epidemias de enfermedades de transmisión sexual. Se cree que en Berlín fueron abusadas unas 100.000 mujeres, lo que elevó los casos de atención médica y abortos en los reportes hospitalarios de la ciudad alemana. En definitiva, se trató de una catástrofe sanitaria, con unas 10.000 muertes registradas como producto de algún tipo de intervención médica relacionada a los abusos sexuales. Se estima que en total murieron 240.000 mujeres como producto de algún tipo de ataque sexual. No todas las fuentes de la Segunda Guerra Mundial son historiadores que ven el pasado con ojos del presente. También son de gran valor los testimonios de las personas que vivieron ese momento terrible. Uno de los más valiosos es el diario del joven teniente ucraniano Vladimir Gelfand, quien se encontraba entre las tropas soviéticas que rodeaban la capital alemana en 1945. Uno de los pasajes más impactantes fue escrito el 25 de abril.
El teniente se encontraba paseando por el río Spree cuando se topó con un grupo de mujeres alemanas que cargaban maletas y ropas viejas. En un precario alemán les preguntó por qué huían de sus hogares. Entre lágrimas, las mujeres le respondieron que al menos 20 soldados rusos las habían atacado la noche anterior y se habían turnado para abusarlas. Pero la violencia sexual no era monopolio del Ejército Rojo. Los soldados norteamericanos fueron culpables de terribles crímenes similares, aunque en una escala menor. El autor J. Robert Lilly afirma que los casos de violaciones realizadas por soldados de Estados Unidos ascendieron a 11.040. Las más brutales ocurrieron durante la ocupación norteamericana de Francia, luego del desembarco en Normandía. Muchos de los ataques norteamericanos en Alemania fueron en grupo y a punta de pistola, añadiendo un condimento sádico a su crimen. Desde los altos mandos del ejército de Estados Unidos se establecieron leyes contra la fraternización entre soldados y mujeres alemanas, pero dentro de la fuerza se hizo popular la frase «copulación sin conversación no es fraternización», una forma irónica de referirse a los ataques sexuales. Osmar White era un corresponsal australiano que acompañó a las tropas norteamericanas durante la guerra. En sus textos describe cómo se trataba cada caso dependiendo de la unidad. En algunos casos el agresor era identificado, juzgado por corte marcial y castigado. Casos más brutales y sádicos recibieron la pena máxima de fusilamiento. El problema es que la mayor parte de los procesos eran contra soldados afroamericanos. Sé muy bien que muchos de los ataques fueron llevados a cabo por soldados blancos. En esos casos no había consecuencias. Entre los países con soldados culpables de crímenes sexuales, el Reino Unido parece haber sido el que se encargó de forma más activa de realizar juicios militares. La policía militar británica investigaba los casos y, de ser graves, se procedía a una corte marcial. El único problema es que la ebriedad y el estrés postraumático eran consideradas como excusas viables para reducir la pena del violador, por lo que muchos atacantes británicos recibieron reprimendas mínimas. Un caso especialmente aberrante es el de los soldados franceses, los cuales cometieron crímenes bastante similares a los del Ejército Rojo. Existen documentos oficiales que registran la cantidad de violaciones en los distintos pueblos alemanes. Las cifras van de 300 a 600 casos por región. Pero el dato escalofriante es que en esos lugares habitaban unas pocas miles de mujeres, por lo que un porcentaje enorme de la población femenina fue víctima de estos ataques. Al igual que dentro del ejército de los Estados Unidos, se echó la culpa principalmente a los soldados de origen marroquí o de alguna de las colonias francesas. Según estudios históricos, se estima que nacieron un total de 1.500 niños como producto de las violaciones llevadas a cabo por los soldados franceses. Si bien el hijo de un soldado era considerado ciudadano de Francia, en general los padres no se hacían cargo y los niños pasaban a formar parte de las ruinas humeantes de las ciudades germanas. Uno de los principales obstáculos para estudiar estos crímenes es que durante años fueron silenciados y los testimonios desestimados al provenir de mujeres alemanas que se suponían como ex militantes del partido nazi. Existía la noción de que, como el Tercer Reich había cometido algunos de los crímenes más aberrantes de la historia, cualquier tipo de venganza sobre su pueblo era válida. En la Alemania de posguerra, especialmente en Alemania Occidental, las historias de estos abusos sexuales se transformaron de a poco en un punto central dentro del debate histórico, generando opiniones de las más variadas. Así llegamos al final de este video. Te agradecemos nuevamente que nos acompañes para conocer los hechos más impactantes de la historia. Nos reencontraremos en el próximo episodio de Historia Militar.